Federico, muy buenos días. ¿Me escuchas? Te escucho, Violeta. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias, Federico. Pues esperemos que se pueda incorporar en unos minutos el periodista Ernesto Ledesma y les comentamos que David, esta mañana el otro Maxi, abogado, no se va a poder conectar, tiene una situación de trabajo, le enviamos un fuerte abrazo y bueno, pues esperamos que la próxima semana ya se incorpore, como él dice, a esta su bonita mesa, que así él ha denominado. Pero bueno, vamos a iniciar, si estás de acuerdo, Federico, con este video que le pediríamos a nuestro querido Leo si podemos pasar este video que tú nos compartiste para iniciar esta discusión que tenemos esta mañana. Adelante. No. Ah, sí, ok. Muy bien. Nos dice que sí, que nada más un momentito. Pues Federico, si tú estás de acuerdo, antes de iniciar con este video, si nos puedes hacer, y ya ahorita que nos diga Leo si ya está listo, si nos puedes hacer una síntesis de pues de esto que se ha estado discutiendo aquí en la Ciudad de México a partir de una reforma que hay a la Constitución de nuestra ciudad y que más bien no es que se elimine la propiedad privada, sino se agregan otro tipo de propiedades. Pero por favor, cuéntanos de qué trata y ahorita mandamos este video. Bueno, el video que vamos a ver, me lo pasó un primo mío de la comarca lagunera, muy preocupado él. Y lo que nos muestra es un abogado, al parecer nativo aquí de la capital federal, que está comentando la reforma constitucional en la Constitución de la Ciudad de México, eh, en la cual se modificó la redacción de los principios rectores del gobierno democrático de nuestra entidad federativa. Eh, en la redacción original se mencionaba respeto a la propiedad privada. Este texto provenía de el constituyente y específicamente de la iniciativa que presentó el entonces jefe de gobierno Mancera. Y aquí un contexto fuerte que primero hay que decir es que la reforma constitucional federal que nos permitió a las y los chilangos tener una constitución era muy defectuosa, muy poco democrática. Eh, por ejemplo, solo 6 de cada 10 de las y los diputados constituyentes eran electos, que es una cosa que luego como que todo el mundo se le olvidó. Todos los estados de la federación, cuando han tenido congresos constituyentes, los eligen todos los diputados completitos, son electos por el pueblo. Pero no, a la Ciudad de México nos obligaron a aguantarnos 40% de constituyentes designados por el jefe de gobierno, por el Congreso Federal, por el presidente de la República. Bueno, pero aparte, la otra cosa que era muy antidemocrática de ese proceso constituyente fue que el proyecto provenía del jefe de gobierno Mancera. Y en general el texto fue muy interesante, muy bien hecho, el equipo que convocó Mancera para redactarlo fue bueno, pero también en una época mucho más democrática que 1917, que haya un solo proyecto y que venga del Ejecutivo es poco democrático. Hay que recordar que la gran constitución, la de 1857, no había un proyecto de constitución y el constituyente fue el que tuvo que ir haciendo, ahora sí que artículo por artículo. Pero bueno, en ese proceso constitucional que acabo de describirte, Violeta, se incluyó esta referencia. Uno de los principios rectores del gobierno en nuestra entidad federativa es el respeto a la propiedad privada. Ahora, ¿qué se acaba de cambiar? Y se cambió con el sistema que está en la Constitución, que es, hay una iniciativa que en este caso vino del jefe de gobierno, de Martí Batres. Luego una discusión en el Congreso de la ciudad y se tuvo que aprobar con una mayoría fuerte. 2/3 del Congreso tuvo que aprobar. Es decir, es el constituyente permanente de nuestra entidad.
¿Qué se puso? En lugar de el principio rector es el respeto a la propiedad privada, se puso el principio rector es el respeto a la propiedad en los términos del artículo 27 de la Constitución General, es decir, la de los Estados Unidos mexicanos. Y ese es el artículo 27 de 1917. O sea, llevamos más de un siglo con ese, ¿sí? Y en ese artículo se dice, toda la propiedad en México es originariamente de la nación, y la nación le da ciertas formas a la propiedad, pues para que podamos vivir y aprovechar el territorio. Y esas formas son la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social. Es decir, la propiedad que está en manos de, por ejemplo, ejidos, comunidades agrarias. Son entonces tres tipos de propiedad los que están en el artículo 27. Eso fue lo que se cambió. ¿Por qué se cambió? Porque la Constitución de la Ciudad de México, que ya dije, provenía de un proyecto de élite, solo del Ejecutivo, solamente mencionaba uno de los tres tipos de propiedad que existen en México y que existen desde 1917. Ahora, no sé si ya tengamos el video porque es muy interesante oír el argumento. Sí, ya tenemos el video. Vamos a verlo. Gracias. Buenas tardes, soy Héctor Argüello, exdirector nacional de la Organización Democrática Mundial y exdirector estatal de Diálogos de Honor y Respeto, además de estudiante de Derecho del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, plantel Ciudad de México. Hoy me dirijo a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como a las y los ciudadanos en general. Como ya estarán enterados, el pasado 3 de este mes fue modificado el artículo 3.2, inciso A, de la Constitución de la Ciudad de México. En la parte conducente de dicha reforma se establece lo siguiente. La Ciudad de México asume como principios el respeto a los derechos humanos, la defensa al Estado democrático y social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico y sustentable, solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y del salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad de los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, y la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la ciudad sobre sus bienes de uso público, de uso común y de dominio privado. Asimismo, la propiedad ejidal y comunal. Dicha modificación entró en vigor el 4 de septiembre y cabe destacar que el texto anterior señalaba explícitamente el respeto a la propiedad privada. Con esta reforma el régimen de propiedad privada desaparece, lo que significa que la titularidad de los bienes inmuebles pasa a manos del Estado y los particulares se convierten en concesionarios de lo que antes era de su propiedad. Esta tendencia puede replicarse en todas las entidades gobernadas por el partido en el poder. Ahora bien, si un particular promoviera un juicio de amparo contra este artículo, evidentemente inconstitucional, surge una pregunta crucial. ¿Qué juez federal podría resolver esta declaratoria de inconstitucionalidad en caso de aprobarse la reforma al Poder Judicial Federal? La realidad es que el particular quedaría prácticamente en un estado de indefensión. Es fundamental que todas y todos entendamos que la reforma judicial no solo afecta a aquellos que directamente están relacionados con la función judicial. En este momento esta reforma nos afecta a todas y a todos los mexicanos, poniendo en riesgo derechos que creíamos firmemente establecidos. La juventud mexicana está preocupada. ¿Por qué? Por el futuro del país. El hecho de que el Estado se adjudique la propiedad de los bienes inmuebles de los ciudadanos no solo es alarmante, sino que marca un retroceso
en los derechos de la propiedad que generaciones enteras han defendido. Como jóvenes tenemos el deber de alzar la voz y exigir que nuestros derechos sean respetados y que no se comprometa el futuro de México por decisiones que afectan a todos los sectores de la sociedad. Este es un llamado a la reflexión y a la acción, porque está en juego, y está en juego no solo una cuestión legal, sino el futuro de nuestra sociedad, de los derechos que hasta hoy hemos considerado fundamentales. Bueno, Federico, pues, mucho que decir, sobre todo si tú nos puedes comentar sobre esto que dice la titularidad de los bienes inmuebles pasa a manos del Estado. ¿Es así, Federico? bueno, precisamente por eso explicaba yo al principio de qué se trató esa reforma al artículo 3º de la Constitución de la Ciudad de México. Y hay un detalle extra que agregaré yo aquí. La iniciativa del jefe de gobierno Batres explícitamente decía que se respetará la propiedad privada, la pública y la social, que son los 3 tipos de propiedad que están en el artículo 27. Después del debate, todas las fracciones parlamentarias, incluida la derecha, que en la Ciudad de México el grupo más fuerte en la derecha es el PAN, estuvieron de acuerdo que era mejor decir, para que no hubiera ninguna duda, para que no hubiera ninguna mala interpretación, que en los términos del artículo 27 de la Constitución Federal. Y así fue como quedó. Eso fue lo que nos leyó, porque lo recitó completo, ese artículo 3º, el licenciado Héctor Argüello. Ahora, el video de él es una pieza muy interesante de infodemia, porque con la apariencia de verdad está diciendo varias mentiras. Ahora, estemos muy atentos porque las dice bien, está bien armado el video. Si ustedes se fijan, el compañero va en la calle y luego cuando está diciéndonos que la reforma lo que va a hacer es desaparecer la propiedad privada, entra a una casa. Entonces, la idea que te da el video es que de alguna manera la calle, que es el espacio público, se metió al espacio privado y entonces todos vamos a perder nuestra propiedad privada. Bueno, ahora, eso es falso, por lo que yo expliqué desde el principio. El artículo 27 de la Constitución Federal, desde 1917, dice que hay 3 tipos de propiedad. Y esos tipos de propiedad dependen de qué carácter o qué tipo de organización tienen los titulares de la propiedad. La propiedad privada es la más conocida, es la más usual, porque usualmente tiene una sola persona a cargo. Entonces, hay un terreno, hay un inmueble y una persona, hombre o mujer, tiene la titularidad de esa propiedad. Entonces, es propiedad privada de esa persona. Bueno, ojo, siempre el mundo es más complicado. Hay una cosa que se llama copropiedad y sigue siendo propiedad privada cuando tienes varias personas que son titulares al mismo tiempo. Bueno, pero la propiedad social es cuando tú tienes un colectivo, es decir, un ejido, una comunidad agraria, que son los propietarios de ese terreno. Ahora, este tipo de propiedad proviene de la reforma agraria, que es uno de los elementos constituyentes del Estado mexicano en 1917. Bueno, y hay otra cosa que es un obvio que luego se nos olvida a los teóricos, que es la propiedad pública. Y bien importante es la idea de la calle. Las calles es el mejor, más sencillo ejemplo de la propiedad pública. Es un espacio que está al servicio de todas las personas. ¿De qué te sirve tener tu casa en una ciudad si no tienes una calle para poder entrar a tu casa, verdad? Para poder llegar a ella. La calle, sin embargo, le sirve a tus vecinos y vecinas. Por lo tanto, ¿quién la administra? Y ahí es un poco complicado que la administren los vecinos. Entonces, ¿quién es el titular de esa propiedad de la calle? El gobierno municipal, en la Ciudad de México son las alcaldías, o el gobierno del estado,
o el gobierno federal. Bueno, esa es la propiedad pública. Ahora, hay cosas que son obviamente propiedad pública, el monumento a la independencia. Nadie es propietario privado, ni podría ser propietario social, un ejido del monumento a la independencia. Son cosas que le interesan a todos, por lo tanto, una parte del gobierno, y ahí hay que decidir si es el federal, el estatal o el municipal, el que va a ser el que administre eso. Ahora, la propiedad pública es la cosa más cercana a esta idea de la propiedad originaria de la nación, porque es de todos. Bueno, ahora, todo este tema, ¿por qué es tan importante en la Ciudad de México? La Ciudad de México tiene 40% de su territorio conformado por una urbe, por una ciudad. Ojo, luego se nos olvida que no es nada más la Ciudad de México, hay 60% de territorio rural en la Ciudad de México. Por eso el nombre Ciudad de México a muchos no nos gusta, desearíamos que fuera el estado de Anáhuac, pero es una ciudad muy grande, o sea, 40% de ciudad. Y en el 40% de la ciudad está recorrido por calles y avenidas, y resulta que, ojo, por más que la izquierda ha gobernado desde 1997 aquí, hubo momentos, especialmente en la administración de Mancera, en que los gobiernos de la ciudad tuvieron la tentación de privatizar propiedades públicas. Y mucho más claro esto en las alcaldías que han sido gobernadas por la derecha. Entonces, un caso clásico, en algún momento lo dije aquí, es, había un centro comercial que tenía una cuadra completa de una colonia y luego otra cuadra completa junta convertida en su estacionamiento. Y se les hizo muy fácil pedirle al gobierno de la ciudad que la calle que cruzaba en medio de sus 2 cuadras, pues también se la dieran a ellos, que la privatizaran. Bueno, es un ejemplo así como que muy sencillo, pero muy claro de que no se puede. Y cuando eso se discutió, el secretario de Desarrollo Social era Martí Batres y él dijo, no, no vamos a permitir eso, y organizó los votos en una cosa que se llama Comité de Patrimonio Inmobiliario para detener esa moción. Bueno, pero esa moción es posible siempre. En cualquier momento podría suceder que el que está administrando ahorita la propiedad pública decide que pues ya no es necesario que sea propiedad pública y entonces se la pasamos a un privado. Si los chilangos o quienes nos visitan dan una vuelta por la avenida Cuauhtémoc, que es el eje 1 poniente, a la altura de la colonia Roma, cuando ya van llegando al centro médico, van a encontrar un centro comercial que se llama algo así como Pabellón Cuauhtémoc o algo por el estilo. Este, y está en una esquina de un parque muy grande. Bueno, ese parque muy grande hace muchísimos años fue un cementerio público, un cementerio municipal. Luego dejó de ser cementerio y se convirtió en un gran parque que en medio tenía el Estadio Nacional, lo construyó Vasconcelos. Y luego, donde estaba el estadio, se construyó el multifamiliar Benito Juárez, que es una de las obras de una unidad habitacional que fue icónica en 1950, y que se cayó durante el terremoto de 1985. Bueno, ¿por qué hay un centro comercial en la esquina de ese parque? Porque en algún momento, en la época de la Madrid o Salinas, o Cedillo, nunca he estado muy seguro, decidieron que se lo iban a transferir. Eh, ¿Por qué podían transferir ese pedazo? Porque en algún momento la CONASUPO había construido ahí un centro comercial y un estacionamiento. Y a la hora de la privatización, que por cierto el doctor Barqui nos estaba comentando, todas esas privatizaciones, numerosísimas, una de esas privatizaciones fue ese terrenito. Entonces, se privatizó y quedó en manos de un empresario privado que luego construyó un centro comercial ahí. Bueno, ¿te parece que eso es razonable? No, eso era era un parque. Y entonces la sociedad perdió un espacio público y ese es el objeto de la reforma, que la propiedad pública pueda ser defendida, que la propiedad social de ejidos y comunidades también sea protegida y por supuesto que la propiedad privada también esté segura. Un detalle, de hecho, la Ciudad de México es una de las urbes que mejor récord tiene en términos de propiedad privada. Por ejemplo, todo el oriente de nuestra ciudad,
que son las colonias populares que nacieron de invasiones y de precaristas, de paracaidistas. Cuando finalmente se regularizó la propiedad, se convirtió en todas esas colonias, las calles en propiedad pública y las casas en propiedad privada. Y por cierto, gracias a esa regularización, es la zona de nuestra ciudad donde mayor propiedad de mujeres hay, porque a la hora Sí. de la regularización fueron las mujeres las que recibieron el título de propiedad, porque como suele suceder en la realidad, eran las mujeres las que se habían mantenido al frente del núcleo familiar, defendiéndolo. Bueno, si ustedes piensan todo lo que les digo y ven lo que nos está diciendo el señor Héctor Argüello, van a encontrar las varias mentiras. Nada más la última mentira. No hay ningún tipo de eliminación de la propiedad privada. El gobierno de la Ciudad de México no se convirtió ya en el dueño de las propiedades privadas de nadie. La razón, ya dije, es proteger la propiedad pública, el caso de las calles y los espacios públicos. Y la otra, él dice, y si queremos defendernos, no vamos a poder porque la reforma judicial lo impide. Otra falsedad. Estamos hablando de la constitución de una entidad federativa. Y lo que estuvimos discutiendo en la reforma judicial, en este último debate, era si la Suprema Corte puede revisar si el texto de la Constitución federal es o no es constitucional. Ese era el último debate que tuvimos la semana pasada. Y este video nace de ese último debate. Entonces dice, entonces como la Corte pues, ya decidió que no pueden meterse a revisar la constitucionalidad, entonces estamos sin defensa. Esa es la mentira última que dice este video. ¿Por qué? Porque él estaba hablando de la Constitución de la Ciudad de México. Y la Constitución de la Ciudad de México es una ley inferior, es una ley constitucional, pero es una constitución inferior en jerarquía a la Constitución federal. Y por supuesto que los jueces de distrito, los magistrados de circuito, las ministras de la Suprema Corte tienen todas sus facultades para revisar si las constituciones de las entidades están de acuerdo con la Constitución federal. Eso sigue, siempre ha sido, nunca se ha cambiado. Y nadie lo va a cambiar. Entonces, el video es un caso interesante de infodemia. Está bien hecho, los argumentos suenan razonables, pero precisamente por eso yo lo propuse para que lo escucháramos y lo analizáramos, porque es muy peligroso ese tipo de argumentos, porque realmente nos confunde. Espero que la explicación haya ayudado a deshacer esas confusiones. Muchas gracias, Federico. Pues sí, muy claro lo que tú estás comentando. Una situación, Federico, hemos escuchado ya a lo largo de muchos años como justo también con estos argumentos falsos, como el gobierno de la Cuarta Transformación pues quiere expropiar, ¿no? Incluso así se habla de expropiar y algunas propiedades y hablan también en este contexto de infodemia pues del comunismo, ¿no? Que se pretende llevar a una situación a la propiedad privada como lo ha hecho Cuba y me parece que también es parte de este contexto que hemos estado viviendo. No sé si tú también lo analizas así. La situación es que lo habíamos visto previo a los procesos electorales. Esto no es nuevo, lo hemos estado viendo ya también en cada proceso electoral que se reaviva esta discusión de que nos van a expropiar pues los bienes que tenemos, que hemos ido haciendo a lo largo de los años con mucho esfuerzo. Incluso hemos visto algunas declaraciones así o algunos panfletos así. Pero ahora se da en este contexto de toda esta discusión que ha habido del Poder Judicial, o sea, se agrega este otro último elemento que tú decías. Sobre eso, ¿qué reflexionar, Federico? A ver, esta pieza de infodemia era, o más bien tenía un objetivo, que es confundirnos en el debate grande. Y es parte de lo que tú correctamente dijiste. Ha habido una campaña donde se pretende decir que Morena y los gobiernos de izquierda, es más, esto viene desde 1997, cuando ganó el ingeniero Cárdenas la jefatura de gobierno. A Sí. él también lo acusaron de ser comunista. Y lo único que ha faltado en estos años es que nos acusen de que queremos comernos a los niños.
Sí, sí, sí. Es, esa es la parte más tosca, más primitiva de la campaña. Pero es parte de esa campaña, como tú bien dijiste. Ahora, estaba yo viendo en los comentarios varios otros casos. Alguien se acordó ahí, Fernanda, de que hay un estacionamiento chico del Estadio Azteca que el regente, que en realidad es el presidente Díaz Ordaz, se lo regala a Azcárraga, es decir, a Televisa. Este, un detalle, ese tema, ese caso, es bien interesante porque eso ocurrió en 1967, 1970, o sea, los últimos 3 años de Díaz Ordaz. Íbamos a ser los huéspedes o los anfitriones, más bien, del Mundial de Fútbol. Entonces se construye un gran estadio, un muy bonito estadio, en Santa Úrsula, pero Santa Úrsula era un ejido. Entonces, el gobierno federal, para cumplir el compromiso internacional, expropia al ejido de Santa Úrsula. Y a mí me tocó, gracias a una entonces muy buena amiga que hizo la investigación, conocer que en el expediente agrario de expropiación, eh, el departamento agrario había propuesto una indemnización, vamos a decir, ahorita invento los números, de 10 pesos por metro cuadrado, ¿sale? Em, y cuando el asunto llega a la revisión del presidente de la República, el presidente de la República decía que hay que pagarles a los ejidatarios 1 peso, no 10, solo 1. Este, lo cual es una injusticia tremenda, pero tremenda. Es Sí, decir, la propiedad ejidal no se consideraba tan importante o tan sagrada como la propiedad privada. Entonces le podías reducir la indemnización cuando expropiabas. Y se la redujeron 10 veces. Es un caso de injusticia tremendo. Pero la siguiente injusticia es la que dice la compañera Fernanda. El estadio es una propiedad pública, pero está de alguna manera concesionada a Televisa, que es un horror. Y parte de los estacionamientos también. Y otra parte, y por eso fue que yo conocí el caso, en el año 2001, otra parte enfrente, había ahí una carpa donde había luchas y luego hubo un negocio de go-karts, de autos chocones eléctricos. Eso también había sido una concesión que se le habían dejado a Azcárraga, pero a Azcárraga no le interesó y luego se la dio a alguien más. Y entonces seguía siendo propiedad pública, pero estaba con una concesión, y ya no se usaba. Y el gobierno de la ciudad necesitaba construir una preparatoria del Instituto de Educación Media Superior. Y entonces ahí no hubo ninguna expropiación, simplemente se reunió esa cosa que les cuento, que es el Comité de Patrimonio Inmobiliario, y dijo, vamos a denegar la renovación de esta concesión para que la ciudad recupere la titularidad y la administración de este terreno, y en ese terreno se va a construir la prepa. Así se hizo. ¿Y qué ocurrió? Ojo, porque contrario a lo que dice nuestro compañero Héctor Argüello en su video, hay jueces y jueces federales. Entonces, el ex concesionario se fue al amparo y se litigó largo, algo así como 3 años, pero al final de cuentas, los jueces federales se dieron cuenta, pues que era una propiedad pública originalmente y que el objeto al que se iba a destinar el terreno, que era una preparatoria, era de interés público y por lo tanto había que sostenerlo. En otras palabras, la parte pública se ha ido recuperando ahí. Falta mucho. El Estadio Azteca sigue siendo administrado por una empresa privada, cuando originalmente había sido expropiado por una causa de interés público. Y eso, o sea, hay que discutirlo todavía. Ahora, ¿en qué parte estoy siendo yo comunista? ¿En qué parte estoy tratando de acabar con la propiedad privada? En ninguno. La única cosa que deseamos en la izquierda es que los 3 tipos de propiedad tengan el mismo respeto, porque nos conviene a todos. Hay cosas que deben ser públicas porque benefician a toda la colectividad. Hay cosas que se han reconocido como propiedad social de ejidos, comunidades, cooperativas, por ejemplo, y que benefician a esa entidad social y económica, y que existan esas entidades le beneficia a toda la sociedad. Y también es muy útil, es importantísimo que haya muchísima propiedad privada y que los seres humanos concretos, hombres, mujeres, tengan acceso a esa propiedad privada en libertad. Los 3 tipos de propiedad son importantes. Entonces,
Eso jamás se ha puesto en duda, nunca. Ni siquiera en la época cardenista, ya en los 1930, que es cuando supuestamente fuimos más comunistas. Mucho menos ahora, donde, como decía por ahí un dicho, pues esta transformación ha sido sin romper un vidrio y pues va a ser sin hacer expropiaciones. Ojo, hay un detalle interesante. Algunas personas en el sector privado, en consultorías muy serias a derechas, han dicho, bueno, es que lo que no entendemos es por qué los gobiernos de izquierda no expropian más, porque no se trata de hacerle el juego a esta histeria anticomunista. Entonces hay que hacer todo lo posible por tocar lo menos posible las propiedades, la privada, la social y la pública, por supuesto. Gracias, Federico. Pues realmente un tema a partir de este video, pues interesante, interesante y también como lo hemos dicho, sobre todo en un territorio como en la Ciudad de México, Federico, que tú lo has comentado también en otras emisiones, con un amplio, amplio todavía suelo rural, ¿no? Que también ese es otro gran tema que se junta en algún sentido con esto y que me parece que también parte de las empresas inmobiliarias pues hemos visto cómo han ido avanzando sobre este suelo todavía de conservación y este suelo rural frente a pues apuesta de urbanizar y de generar y de construir grandes espacios inmobiliarios. Entonces también me parece en ese contexto bien, bien interesante este video. Y lo otro, Federico, si pudiéramos nada reflexionar en unos minutitos sobre lo que se agrega en este video que a mí me parece muy, muy importante, que ya tú hiciste énfasis, lo del poder judicial, ¿no? Que él dice, nadie, ¿quién va a defender pues a la propiedad privada en este contexto de reforma al poder judicial? Eso también tiene ahí pues un sentido al declarar él esto al último en el video. ¿Qué decir sobre esto, Federico? Que es la falsedad más evidente. Como hoy estamos muy al día con la reforma judicial, cualquiera que escuche el video con atención, ojo, cuidado, porque también tiene una técnica de abogado interesante que es, nos echa el rollo completo de todos los artículos, entonces eso se oye muy legítimo, muy fuerte, y entonces de repente perdemos el hilo. Oigan con atención y van a encontrar que no nos está diciendo toda la verdad respecto de la reforma judicial. La reforma judicial lo único que está haciendo es lo único que hace es cambiar el modo en que se designa a los juzgadores y juzgadoras. Antes era a través de una designación donde había un concurso y luego el Consejo de la Judicatura Federal daba un nombramiento. Hoy en día va a ser a través de una elección donde participamos todos, pero la carrera judicial, todos estos conocimientos entran porque son parte de los elementos para definir quiénes son las y los mejores candidatos. Bueno, entonces lo único que cambió fue el método de designación, no cambiamos nunca las facultades. Ciertamente, al mero final del debate en la Suprema Corte sobre la reforma judicial, hubo un momento donde la Corte dijo, ¿te acuerdas, Violeta? Vamos a cambiar nuestro criterio y nunca habíamos entrado a discutir si una reforma constitucional puede ser constitucional o no. Ahora Sí. vamos a cambiar el criterio y sí vamos a meter. Cuando la Corte anunció eso, lo que hizo el poder reformador de la Constitución, es decir, las dos cámaras, 2/3 cada una, más la mayoría de las legislaturas, fue pasar una reforma aclarando que tú no puedes hacer eso con la Constitución, pero nada más con la Constitución. La facultad del Poder Judicial Federal de revisar que las leyes, actos administrativos, sean conformes a la Constitución Federal, esa sigue igual que siempre. Entonces, es falso que en algún momento se le haya quitado el poder de revisar la constitucionalidad de constituciones de los estados, leyes de los estados, actos de los funcionarios a los jueces. Entonces, ese poder lo siguen teniendo los jueces, sin duda. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque esa es la última mentira que nos contó el video. Así es, así es. Pues ahí hizo acto de aparición, ¿quién? ¿Cómo se llama? Ese se llama Pan de Miau.
Pan de Miau, pues le mandamos un fuerte abrazo a Pan de Miau, que hizo ahí acto de aparición en el momento final de tu reflexión, Federico. Federico, pues vamos a pasar, digo, sería bien interesante después, a propósito de lo que tú dijiste, de lo que comentaba el doctor Barkin, pues todo el proceso de privatización. Yo estaba pensando en lo que sé que es otro caso distinto, pero el caso del Deportivo del Seguro Social, donde se jugaba béisbol, Federico, ¿no? Y después que fue un territorio también o un espacio donde pues los hombres y mujeres que fallecieron en el sismo pues estuvieron ahí, más de 2000 cuerpos fueron ahí albergados y después hubo un proceso de privatización muy, muy intenso y hoy hay una plaza comercial y pues los ex beisbolistas y los beisbolistas dicen nunca vamos a entrar a esa plaza comercial que antes fue un espacio público y después fue parte de este proceso de privatización. Pero bueno, sobre eso ese es otro tema y ojalá y algún día regresemos a discutir también todos estos espacios públicos que fueron construidos con dinero público como ese y que después en la etapa neoliberal y muy, muy intensamente se fueron privatizando. Pues Federico, vamos a pasar al otro tema, el proceso electoral que se está viviendo en torno a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues la situación que ya también se había empezado a discutir aquí la semana pasada y antepasada, si mal no recuerdo, pues el caso de Rosario Ibarra de Piedra, muy, muy, muy particular que también se está viviendo en este proceso electoral. ¿Qué decir sobre esto, Federico? Bueno, Piedra Ibarra, perdón, Piedra Ibarra. a ver, yo lo primero que aportaría es en dónde vamos en el proceso. Eh, Hubo una convocatoria y atención, esta convocatoria que hubo tiene un avance sustancial sobre todas las que había habido antes. Cuando las personas que estaban al frente de la CNDH deseaban reelegirse, le avisaban al Senado y entonces el Senado abría un proceso de reelección. Y entonces lo que se discutía en las comisiones del Senado y luego en el Pleno del Senado era, ¿vamos a ratificar a esta persona por otros 5 años, sí o no? Eso era lo que se votaba. Se necesitan 2/3 partes de los presentes para ganar esa votación. En esta ocasión, eso no ocurrió. Eso es un paso adelante. Esa ley que permite que la ratificación se separe y que el procedimiento como está en la ley de la CNDH ahorita, está mal, habría que cambiarlo. Llevamos décadas diciendo que hay que cambiar. Pero nadie lo hace, Violeta. Esa es una cosa bien interesante. Salvo en algunas entidades federativas como San Luis Potosí, pero eso fue una cosa rarísima. Hasta las comisiones de derechos humanos más progresistas, como la de la Ciudad de México, nunca han querido cambiar eso. ¿Por qué? Porque les sirve bien a quienes están al frente de las comisiones que separes la ratificación porque les das chance de ir solitos en la competencia. Ok, bueno. El Senado en esta ocasión decidió juntar los dos procedimientos, lo cual es un paso adelante. Bien, pero el paso adelante tiene un problema y eso lo explicó Javier Corral, que luego no es mucho de nuestros gustos, pero en esta ocasión, por más que quisieron bulearlo, tenía razón. En algún momento tú le tienes que preguntar al Pleno del Senado si quieren o no quieren ratificar a Rosario Piedra Ibarra. Porque si no lo haces, así como está la Constitución y la ley, le estás violando el derecho que tiene de poder ser ratificada. Entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Sí? Entonces, había dos opciones. O presento la propuesta sola. Después de revisar a los 48 candidatos y candidatas, he llegado a la conclusión de que lo que te voy a preguntar, Senado, es si quieres o no quieres ratificar a Rosario Piedra Ibarra. Esa era una opción dentro de la convocatoria. Pero la otra opción era que Rosario Piedra Ibarra fuera parte de la terna. En otras palabras, la consideras parte del proceso hasta el mero final. Y en ese momento aparece una chispa, que aparte la hubiéramos podido esperar si hubiéramos visto la convocatoria, porque con el mecanismo de evaluación de las y los candidatos que usó el Senado, las comisiones, resulta que Rosario Piedra Ibarra estaba muy abajo en las evaluaciones. Así es. Entonces, si ella no hubiera sido la presente titular con derecho a ser ratificada,
pues nunca hubiera estado en la terna. El problema es que es la presente titular y tiene derecho a ser ratificada, entonces tendría que estar en la terna a fuerzas, ¿verdad? Y eso nos lleva a otro debate, que es, bueno, ok, si ella va a estar en la terna, entonces significa que quedan libres 2 espacios en la terna. Y ahí el problema, que ese sí no lo ha explicado el compañero Corral, es porque si tú tienes una evaluación donde tienes número 1, 2, 3, 4, 5 en las calificaciones, tú no pusiste al 1 y 2, ¿no? Pusieron a la 1 y a la 3. Se saltaron una persona, Tania Ramírez, que le entrevistó Julio Astillero la semana pasada. Eso no quedó claro, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Tenemos una terna que está formada por Rosario P. Ibarra, Nayeli Ramírez, que es la actual presidenta de la Comisión de la Ciudad de México y que tuvo la mayor calificación, es el número 1, y Hernández Diz es una compañera que es el número 3 en la evaluación, y el problema es que se saltaron a Tania Ramírez. Bueno, ahora, tenemos esas 3 personas. ¿Qué va a pasar con eso? Se va a el Pleno del Senado. Y en el Pleno del Senado, cuando lleguen al Pleno, tienen que tomar una decisión ahí. ¿Cuántas rondas de votación hacen? Y en esto yo quisiera recordar los precedentes parlamentarios. Hace 5 años, al principio de la votación, hubo 2 mociones bien interesantes porque venían de 2 lados completamente distintos. Una moción vino de Álvarez y Casa, que era un senador de derechas y que estaba en el bloque de contención, como después se llamó. Y dijo, oigan, si nadie de esta terna tiene las 2/3 partes, después de 2 vueltas de votación, le pedimos a las comisiones que nos manden otra terna. Bueno, esa misma moción la hizo Martí Batres, desde el otro lado ideológico, desde la izquierda, en la Asamblea. ¿Por qué? Porque en democracia hay una posibilidad de que no haya suficientes votos. Y lo que pasó fue bien extraño, porque Ricardo Monreal, que era la cabeza de la mayoría morenista, actuó para detener las 2 mociones y dijo, no importa, votamos y votamos las veces que sea necesaria hasta que salga alguien. ¿Por qué? Mi lectura de Federico Anaya Gallardo es que Ricardo Monreal lo que quería negociar con el PAN, el PRI, con la minoría, después de varias votaciones empatadas donde no se alcanzaban para que entonces movieran sus votos a cambio de posiciones, a cambio de lo que tú quieras, que es uno de los problemas graves de tomar las decisiones en el Senado. No solo para ese cargo, para todos, ¿sí? Por eso es que a la izquierda obradorista le gusta tanto la idea de la elección popular, porque en el Senado, incluso cuando tengas un movimiento democrático fuerte afuera, pasan esas cosas. Bueno, ese precedente parlamentario es importante, porque ¿qué podría pasar ahora que llegue al Pleno del Senado? Puede pasar que haya mayoría, que alguna de las 3 personas que están en la terna obtenga las 2/3 partes. Pero pudiera ser que no. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Van a quedarse con la misma terna, dando vueltas y vueltas, dejando que sea la negociación de las élites de los partidos la que decida? O, yo creo que es lo razonable, pues si nadie de la primera terna tiene 2/3 partes, te regresas, tienes otros 45 individuos e individuas que pueden ser una segunda terna y vuelves a presentar la terna y vuelves a votar. Yo creo que eso sería lo más transparente y democrático. Aparte, resolvería lo que les comenté hace un rato, de que Tania Ramírez está mínimamente muy confundida y máximamente muy enojada porque, sin razón aparente, a ella no la consideraron en la primera terna. Gracias, Federico. Federico, y entonces a esto se suma, digo, a todos estos elementos que tú ya estabas comentando, de que Rosario Piedra Ibarra estaba pues abajo de las evaluaciones y ella no tendría
pues hablando de las evaluaciones ya en términos numéricas, que estar en la terna, sino tendría que estar Tania Ramírez, pero tú dices, no, sí, sí tiene que estar porque es la titular, ¿no? de la Comisión de los Derechos Humanos y entonces tendría que estar. Pero a esto se suma, y a eso yo quiero pedir también tu opinión, esta carta que ustedes ya habían hablado sobre ella, esta carta que no, pues que no existió supuestamente con un apoyo de Monseñor Raúl Vera, ¿no? Y él dice, pues yo no le estaba apoyando, pero ahora el comité Eureka que está diciendo, y así textualmente, que es inaceptable que ella esté siendo, pues, o que ella pudiera seguir al frente de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué decir sobre esto, Federico? Yo sé que tú estás centrándote en esta otra parte pues, de la terna y de que entonces sí tiene por qué estar ahí porque es parte de, o es la titular, pero los otros elementos, ¿cómo los podríamos tejer? Pero yo primero te pediría una explicación. ¿El Comité Eureka dijo que Rosario Piedra Ibarra no debería reelegirse? Sí, sí, incluso ya hay una carta que anda circulando y mira, te voy a leer un primer párrafo. Es inaceptable que por intereses ajenos al proceso se imponga a una persona que demostró durante 5 años su incapacidad para dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos con independencia del Estado. Se impone a una candidata que no figuraba entre las 5 mejores evaluadas, lo que deja un mensaje de incertidumbre y desconfianza. Es una carta que ya anda circulando en varios medios de comunicación y que puede ser, digo, a partir de ahorita de lo que tú dices, sabemos también que se han dividido, ¿no? Que hay una situación ahí de división y que podría ser de una parte del comité Eureka, Federico. Pero bueno, eso ya anda circulando como un hecho en varios medios de comunicación. Bueno, mira, hay un detalle. Si una cosa tiene de característica la izquierda en todos los países del mundo, es que no necesitan mucho para dividirse entre ellos y entre nosotros. Sí, Este, pero, eh, primero, yo te digo, esta carta yo no la conocía. Pero, Violeta, ahí sí no estoy seguro eso por qué es importante. Es mucho más importante el argumento de la evaluación. sí. Y por eso es legítimo decir, bueno, ¿por qué Rosario Piedra Ibarra está en la terna si tiene una evaluación a la que se sujetaron los 48 personas y es de las más bajas? Bueno, la respuesta es legal y formal, porque tiene derecho a la ratificación, entonces tiene que estar en la terna. La otra opción era peor, que era proponerla a ella sola para la ratificación. Sí, 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 totalmente de acuerdo ahí. Bueno, entonces eso es como está el procedimiento. Pero el problema fuerte es el que reclamó Tania Ramírez. Sí, Si las otras dos personas tienen que ver con la evaluación, entonces, ¿por qué no pusieron el 1-2? Porque aparte de todo, eso le daría a las comisiones del Senado una línea. Si la primera terna no funciona y no alcanza las 2/3 partes ninguna de las personas que están ahí, pues entonces ya sabes en qué orden vas poniendo las siguientes ternas, ¿sí? Bueno, pero si te fijas, Violeta, una de las broncas, y lo dijo ahorita una compañera en el chat, ¿cómo es posible que la evaluación haya estado en manos de Javier Corral? Bueno, no estuvo nada más en manos de Javier Corral, y eso es una cosa bien importante. Las comisiones del Senado tienen representación de todos los partidos. Precisamente por eso nos enteramos de los resultados de las evaluaciones. Porque si no es Morena, va a ser el PAN el que publique los resultados de las evaluaciones. Entonces, para eso sirve la democracia y la pluralidad, para que la gente nos enteremos qué está pasando ahí adentro. Entonces no fue nada más Javier Corral. Y de nuevo, la razón de que Rosario Piedra Ibarra esté ahí no tiene que ver con que si fue bien o mal evaluada, sino el otro problema, que insisto, nadie, ni en las comisiones, ni en los legislativos, ni en la santa sociedad civil, se han atrevido a cambiar el sistema de designación, salvo en San Luis Potosí. Entonces, bueno, ¿cómo tendrían que ser las cosas? Yo espero que en el debate
todas las partes involucradas hagan a nivel parlamentario ya el resumen de la evaluación. Y eso es una cosa bien dura y que es la parte buena de este procedimiento vía parlamentaria. Aparte de las evaluaciones que se hicieron en las comisiones, en el pleno, a la hora del debate, los que están a favor o en contra de cualquiera de las tres compañeras que son candidatas, tienen la oportunidad y tienen el deber de decirnos por qué son buenas o son malas cada una de ellas. ¿Sí? Entonces ahí tendrían que darnos todas las razones. Ese es el lugar de discutir. Y en ese punto, te digo, yo no conocía la carta que me estás diciendo, pero la Sí, ya carta, acabamos de ver ahorita algunas de las imágenes, pero ya hay muchísimas que están corriendo. Por supuesto, ¿no? sabemos que esto se ha politizado al extremo y bueno, pues ahí están también varios medios de comunicación que están retomando esto. Mira, ahí hay una, pero pues solamente hemos compartido algunas, pero ya están... pero Violeta, el problema es es que no está ahí el debate. El debate está en el proceso parlamentario. Porque, fíjate, si no lo que estás haciendo es como si la audiencia democrática del Senado decidiera hacerle porras a las élites del Senado que están haciendo la negociación. Y ojo, la semana pasada yo recomendaba que checáramos, creo que en un artículo de Viri Ríos, donde ella lo que sugería es que una de las broncas que estamos viendo en esta designación es un pleito que nadie nos ha explicado bien, nadie, para eso sería bueno el debate parlamentario, una nueva oportunidad que nos lo expliquen. ¿Por qué Rosario Piedra Ibarra se peleó tan feo con la sociedad civil? Y ojo, Sí. yo no doy mi opinión de fondo en el asunto, pero para que haya un pleito se necesitan dos partes. Y la sociedad civil tampoco tiene muy claro su récord en este momento. Velos están apoyando a los ministros de la derecha, a todo. Entonces, creo que vale la pena ver de qué se tratan las grillas y el deber tanto de los senadores como de nosotros como audiencia del Senado es sacar el debate de la grilla y empezar a discutir las verdaderas cualidades, todas. Porque a mí lo que me preocuparía es esto, que si Viri Ríos tiene un pedacito de razón, resulte que no ponen a Rosario Piedra Ibarra, pero ponen a una compañera o un compañero, si esta terna fracasa, que lo que va a hacer es volver a convocar a la élite, que es élite de la sociedad civil, para ponerse todos de acuerdo y coser y cantar juntos. Eso tampoco es democrático. Pues bien, Federico, pues realmente qué bueno que nos estás comentando también esto, pero bueno, aquí ponemos nosotros y por eso te lo estamos comentando y lo estamos presentando en la audiencia, cómo se está utilizando ya también esta carta de Eureka, puede ser una parte de Eureka, cómo se está utilizando ya por varios medios de comunicación para golpear a una de las partes, ¿no? Que eso también nos parece, sé que tú estás diciendo, Exacto. centremos en el proceso. Y un detalle, por cierto, hicimos lo mismo con el video de Infodemia. Hagámoslo ahorita también. Chequen ustedes en alguna de de los reportajes de Aristegui Noticias, donde analizan la terna y de una manera bien extraña, de repente también le pegan a Nayeli Ramírez, acusándola de que ella no tiene título de licenciatura. Y entonces, por lo tanto, no cumple el requisito. Entonces ahí yo ya no entendí cómo está la grilla, porque supuestamente eran todos contra Rosario Piedra, ¿verdad? Sí, sí. Y al parecer la candidata fuerte no sería Hernández Diz, sino Nayeli Ramírez, Ujú. ¿verdad? Sí, Y sí, sin sí. embargo, el portal de Aristegui Noticias también le pega a la que actualmente es la ombudsman en la Ciudad de México, ombudswoman. ¿Te fijas, Violeta, por qué es tan peligroso jugar a la grilla? Tenemos que hacer la crítica y decir, a ver, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿A quién estamos echándole porras? ¿Y por qué razones? Ojo, la política es así y tiene ese defecto y todos tenemos que estar todo el tiempo vacunándonos en contra de estos virus de la grilla, pero ojalá
y en el debate parlamentario, en la tribuna, los senadores y las senadoras nos empiecen a aclarar de qué lado están y por qué están a favor de una persona o de otra persona. Gracias, Federico, muchísimas gracias. Pues bueno, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y seguiremos discutiendo este tema. No se ha terminado, seguiremos sobre él, volveremos hacia las próximas semanas.